izquierda o derecha, sino también en la evaluación hemodinámica no invasiva, que nos permite comparar la respuesta terapéutica a los procedimientos o a las instrumentaciones que nosotros hacemos respecto a volumen, inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos, etc. Es una excelente herramienta para evaluar las etiologías de la cardiopatía, la isquémica, valvulares, las miocardiopatías, desde luego las complicaciones mecánicas y las interrelaciones cardiopulmonares que se dan en pacientes con cardiopatías agudas. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, el gold estándar para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo pues es la resonancia, pero un método que se asemeja mucho a este y que lo podemos tener, como ya he comentado, a cualquier momento, pues es la ecocardiografía tridimensional. La aproximación es muy importante. Sin embargo, ahora, en los últimos años, se ha descrito, y lo veremos más adelante, cómo la FEBI es un marcador tardío de disfunción sistólica ventricular. El que nosotros sigamos pensando que un paciente, solo porque tenga FEBI normal, no tiene insuficiencia cardíaca, es un error, y lo veremos más adelante. En el segundo cuadro pueden ver que tenemos una insuficiencia mitral con una complicación de un paciente con cardiopatía isquémica. En la parte inferior derecha, o sea, izquierda, pueden ver cómo, veremos más adelante las técnicas de deformación, poder identificar en un paciente con una FEBI, que aparentemente es normal, una disfunción sistólica severa y con ello evidencia de insuficiencia cardíaca. Y el último cuadro pues, es una ecodobuta que podemos utilizar para el diagnóstico. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras metas, desde isquemia, desde reserva, desde viabilidad, etc. Y cada situación clínica tiene un peso específico para determinar el tratamiento del paciente. La siguiente, por favor. Este es Esta es una máxima que me gusta mucho respecto a cómo ha ido evolucionando el examen físico que, como ustedes saben, ha evolucionado de la clínica francesa a la evaluación electrónica, a la implementación de dispositivos electrónicos en la cabecera del paciente y a la multirealización de la tecnología, lo que permite un acceso rápido. Esto nos ha cambiado desde el pase de visita hasta preguntarnos cuál es nuestra meta en esos pacientes. El nuevo papel del examen físico en la medicina moderna ayuda al médico a decidir cuándo ir más allá o bien saber cuándo ha ido demasiado lejos. Quisiera solamente señalar otros aspectos que me parecen importantes. Las técnicas accesibles actualmente para valorar la función ventricular izquierda y el gasto cardíaco. Un punto respecto de si es aceptable o no que sea utilizado por los no ecocardiografistas, incluyendo los cardiólogos, porque suponemos que los cardiólogos sabemos de evaluación ecocardiográfica y no necesariamente es así. Y la utilidad real del método. Las técnicas pueden dividirse de forma un poco aleatoria, de formas cualitativas y cuantitativas. Esto es muy importante porque las formas cualitativas, que veremos más adelante, que son los dispositivos portátiles, ha dado un parteaguas en la estratificación de riesgo en los pacientes en áreas críticas, incluyendo urgencias, en falla cardíaca, en estado de choque, en cardiopatía isquémica. Las cuantitativas, que requieren de mayor entrenamiento y que nos permiten un diagnóstico más fino. Desde luego, ultrasonido de bolsillo, que veremos que es un método muy confiable y que es comparable a la alta plataforma de ecocardiografía. Y desde luego, la correlación con el ultrasonido pulmonar. Bueno, vuelvo a insistir, si ustedes tratan de valorar la FEBI en este paciente, pues desde luego, miren, hasta tiene, se pegan las paredes del ventrículo izquierdo, sin duda tiene una FEBI normal, pero no necesariamente tiene una función sistólica normal. La evolución de la ultrasonografía ha cambiado, inicialmente tomó su tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la línea del tiempo respecto al desarrollo de la ultrasonografía y sus diferentes utilidades. Para la ecocardiografía se empezó a utilizar desde el 55 en adelante, pero eran dispositivos poco prácticos,
recuerdo una anécdota del doctor Guadalajara que nos decía, bueno, yo cuando estuve en Estados Unidos y hacía ecocardiografía, nos pedían que por modo M determináramos si tenía una CIA. Era tan difícil que prefería dejar el transductor, utilizar el estetoscopio y auscultarlo para determinar si tenía o no comunicación interauricular. Desde luego, esto ha ido cambiando. Las plataformas ecocardiográficas han evolucionado, se han hecho más portátiles y se han miniaturizado. Ahora, la pregunta sería, ¿esta tecnología que es a la cabeza del paciente en urgencias, que puede ser adaptable al iPhone o a cualquier otro dispositivo telefónico, es confiable como para poder utilizarlo en pacientes de áreas críticas? Y la respuesta es sí. Son imágenes tomadas en la unidad del instituto con un B-scan, que es, como ustedes saben, de bolsillo. Y bueno, si bien es cierto, hay que reconocer que es un método limitado, nos da una excelente resolución de imágenes. Ven ustedes como en este eje podemos ver una dilatación de la raíz de la aorta, una hipertrofia ventricular con una FEBI normal, una dilatación de raíz de aórtica y aorta ascendente y desde luego una insuficiencia mitral en el eje longitudinal. Sin embargo, también hay que saber que estas técnicas deben ser clasificadas adecuadamente para darle una utilidad real y adecuada. De tal forma que las sociedades europeas, la sociedad europea y las americanas han hecho consenso respecto de este método y han establecido, porque hubo entre la aceptación de la técnica y la aplicación para especialistas no cardiólogos, hubo un sinfín de términos que bien a bien no sabíamos a qué se referían. Entonces, los términos o los conceptos actuales es que se da una ecocardiografía estándar integral, cuando se obtiene todo lo que uno pide en una ecocardiografía normal, de gabinete, la ecocardiografía de urgencias, que también tiene que tener una plataforma, una mediana o alta plataforma de ecocardiografía para que nos den todas las técnicas de evaluación ecocardiográfica, un eco limitado respecto al seguimiento de algunos pacientes en falla cardíaca o para valorar la función sistólica y diastólica, por ejemplo, en pacientes con tratamientos oncológicos que uno supone que va a haber cardiotoxicidad, y el ultrasonido cardíaco enfocado, que es a donde quisiera enfocarme, porque creo que somos un grupo heterogéneo de diferentes especialidades y este es lo que en los últimos años nos hemos tratado de enfocar para desarrollar esta técnica, si bien con un personal adecuado, con un adiestramiento especializado, pero que pueda ser aplicado en diferentes áreas de los hospitales. Estas primeras tres tipos de ecocardiografía deben ser aplicadas o realizadas por ecocardiografistas y estas con un nivel de adiestramiento adecuado por cualquier especialista. En Estados Unidos, la matrícula de medicina ya implica la exploración física con ultrasonido. Entonces, el punto es, y el mensaje es, el ultrasonido cardíaco enfocado es una extensión de la exploración física que complementa la información que nosotros tenemos con la exploración, la inspección y la auscultación. Por ejemplo, es una reconstrucción 3D de una FEBI y también podríamos ver que es completamente normal y lo veremos más adelante como realmente es un paciente en falla cardíaca por alteración de la deformación. Ustedes conocen bien la teoría del español Torrent Wast, que habla de una banda miocárdica y esto dio luz al desarrollo de muchas técnicas ecocardiográficas y ultrasonográficas, porque antes, bueno, de hecho, la FEBI es valorar la función sistólica en dos planos y no es así. En realidad es una banda miocárdica que tiene una distribución circunferencial, longitudinal y radial que le permite una optimización en la fracción de expulsión en la fisiología. Si ustedes ven esta imagen, vean cómo se pinta las fibras miocárdicas desde el punto de vista longitudinal y radial, lo que permite que la función ventricular izquierda sea mucho más compleja de lo que antes se creía. La deformación, pues, se da en tres sentidos: longitudinal, por las fibras subendocárdicas; la radial, por fibras mesocárdicas; y la circunferencial, por subepicárdicas. Entonces es bastante complejo porque las fibras longitudinales dan acortamiento apical y basal. Es como si estuviéramos viendo el TAPSE de la función ventricular derecha.
pero eso es solamente una parte del gasto cardíaco, de la función sistólica. Si nos basáramos solamente en este tipo de deformación, encontraríamos que solamente explicaríamos el 30% del funcionamiento del ventrículo izquierdo. Lo que más es más importante son las fibras circunferenciales que se dan respecto a un sentido antihorario o horario, dependiendo de la distribución del ventrículo izquierdo, y la radial, que es lo que realmente está determinando lo que vemos en 2D, la FEBI, pero que es incompleta. De tal forma que ustedes pueden ver este diagrama como hay un acortamiento longitudinal, hay un engrosamiento radial y hay cuando utilizamos spectral tracking, vemos cómo los puntos que se van deformando o van torciéndose en un sentido respecto a la circunferencia. Entonces, y eso no lo es todo. Ustedes pueden ver en esta imagen de ecocardiografía, este es el ápice, cómo la rotación es antihoraria y la base, cerca de los músculos papilares, es horaria. Y esta es la distribución estas son las distribución de las fibras, de tal forma que literalmente exprime el ventrículo izquierdo, y de ahí poder explicar el 100% de lo que conocemos de fracción de expulsión o función sistólica. Esto nos traía de cabeza por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque les pongo un ejemplo frecuente. Por ejemplo, nosotros teníamos pacientes con cambio valvular aórtico, con mala protección ventricular, con una liberación de troponas muy importante, en donde veíamos una FEBI normal, pero hacía bajo gasto. Caray, ¿qué hacíamos? Pensábamos en lusitropismo, pensábamos que era disfunción diastólica pura, sin embargo, mejoraban con dobutamina. Y pensábamos en aquel entonces, ¿no será que tenga la dobutamina una capacidad lucitrópica que le permita al ventrículo relajarse mejor? No, la respuesta es que realmente había disfunción sistólica, pero inadvertida por la FEBI, porque no se daba esta. Esta es una gráfica a través del tiempo respecto de la falla cardíaca en una etapa preclínica, en una etapa de falla cardíaca con fracción de expulsión normal y una fracción de expulsión reducida. Aquí tenemos graficado la deformación longitudinal, la relajación diastólica, la deformación circunferencial y la FEBI. Vean cómo la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, en las dos primeras etapas, la preclínica y la de fracción de expulsión normal, la FEBI no se modifica. O sea, si nosotros nos basáramos solamente en la evaluación de la FEBI para valorar la disfunción ventricular, estaríamos dejando pasar 2/3 partes de este espectro de falla cardíaca. Vean ustedes cómo lo primero que se deforma, lo primero que se afecta en la falla cardíaca es la deformación longitudinal, que como yo les explicaba, es lo que más nos da aporte anterógrado del flujo al ventrículo izquierdo. Ahora, conforme la deformación longitudinal se va dando, hay un mecanismo compensador en la deformación circunferencial. Entonces vean cómo el corazón trata de compensar sus complicaciones, o sea, su afección miocárdica. Sin embargo, llega un punto en donde no es suficiente, cae la deformación circunferencial, persiste la deformación longitudinal, y es cuando la falla cardíaca se manifiesta. Y es en donde la fracción de expulsión empieza a disminuir. Pero como ustedes pueden ver, es muy tardía. Entonces, el rollo de la FEBI, cada vez le tenemos menos fe. Evidentemente hay ciertas circunstancias, ciertas patologías que tienen más componente de esto. En un infarto con una fracción de expulsión del 40%, no tenemos duda. Pero en una miocardiopatía, una cardiopatía hipertensiva, una cardiopatía isquémica crónica, esto es absolutamente cierto. Yo les preguntaría, esto es un ejercicio, un paciente clínico real. Vean ustedes la fracción de expulsión. Esta es la fracción de expulsión 3D. Bueno, ¿les parece que tenga disfunción sistólica por FEBI? No, evidentemente no. La fracción de expulsión era el 60%. Sin embargo, cuando ustedes valoran el strain, que estamos hablando de deformación, y una disculpa porque no puse una diapositiva para explicar cuál era el patrón normal de la deformación en el Blue Light, pero normalmente en el Blue Light todo es rojo respecto de la deformación. Y ustedes vean cómo, este es un patrón típico de una miocardiopatía infiltrativa por amiloidosis.
Por ejemplo, este es un signo de la bandera japonesa porque se afecta principalmente las bases, las porciones laterales y respeta la apical. Pero esta tenía una deformación de menos 14. Lo óptimo es tenerlo mayor a menos 18. Entonces, este es un paciente que, a pesar de tener una FEBI normal por amiloidosis cardíaca, tiene falla cardíaca y lo puede llevar a descompensar de manera severa. Aquí la pregunta es, aquí le damos dobutamina, le damos lucitrópico, le damos diurético. De eso se desprenden muchos de los cuestionamientos que hacemos con este tipo de métodos. Uno de los aspectos muy importantes que se dan es para la detección temprana de la miocardiopatía por sepsis, de la cardiotoxicidad por quimioterápicos, porque si nosotros nos basamos nuevamente por la FEBI, estaríamos actuando muy tardíamente. Este es un ejemplo de cardiotoxicidad cuando se dan quimioterapia por cáncer. Este es el Bullite normal, en donde tenemos una deformación de arriba de menos 18. En este caso, la FEBI pretratamiento fue de 61, que correlaciona con una deformación adecuada. Después de 6 meses de la quimioterapia, la FEBI sigue siendo normal. Sin embargo, ya disminuyó el strain a menos 17%. Eso ya es una deformación afectada. Ya con esto podríamos tener una idea de que el paciente está teniendo ya cardiotoxicidad y debemos de evitar o parar el tratamiento o cambiar de tratamiento hacia otro giro. A los 12 meses, cuando ya apenas empieza la FEBI a ser anormal, ya es un daño irreversible respecto de la cardiotoxicidad. Entonces, el mensaje que quiero dar es que la FEBI es un mal marcador y eso es buen dato de escrutinio inicial, pero basar todo el análisis de un paciente por falla cardíaca es incompleto y muy tardío. Bueno, eso es respecto a las técnicas. Algunas palabras respecto al uso por los no ecocardiografistas, incluyendo los cardiólogos, porque, vuelvo a insistir, los cardiólogos también tienen que tener un adiestramiento en ecocardiografía crítica. Nosotros tenemos, haciendo 10 años, ecocardiografía crítica en el instituto, y he visto pasar varios adjuntos que son ecocardiografistas de gabinete y les toma 3 o 4 años tener la curva de aprendizaje adecuada para valorar una función sistólica en un paciente con sepsis. No es porque la miocardiopatía inducida por sepsis no se ha detectado fácilmente, sino porque no se le da el valor específico que realmente tiene. ¿Por qué debemos de utilizarlos en otros ámbitos del hospital? Si nos basamos solamente en la exploración física, podemos identificar el 30% de los pacientes con patología grave. La correcta auscultación solamente se da del 20 al 50% de los casos, pero cuando aunamos la ecocardiografía, a la exploración física añade más del 50% de la precisión diagnóstica. Y esto es algo que no les gusta a mi gente del instituto, pero la verdad es que siempre fuimos muy reacios a soltar la técnica a los no ecocardiografistas, pero la verdad es que Miguel Ángel García Fernández es un ecocardiografista español que ya tiene 10 o 15 años haciendo promoción de la técnica y se preguntó, ¿es posible entrenar a los no cardiólogos para realizar ecocardiografía? Si tenemos la formación apropiada, la respuesta es sí. Se basan en diferentes estudios. Bueno, estas son algunas recomendaciones hechas por la Sociedad Europea de Ecocardiografía respecto de los dispositivos de bolsillo. Y esta es la correlación que podemos tener con la ecocardiografía de bolsillo con la ecocardiografía estándar. Ustedes ven, por ejemplo, que tiene buena correlación del tamaño del ventrículo, la función sistólica del ventrículo, la evaluación pulmonar. Es excelente en la correlación para determinar si tiene derrame pericárdico o no. Es bueno para valorar aneurismas abdominales. Y estas pequeñas correlaciones, buenas correlaciones, nos da pautas de diagnósticos terapéuticas en urgencias. Y de ahí que Susan Price en Londres ha encabezado el área de ecocardiografía crítica y, como ustedes saben, han hecho algoritmos de diagnóstico iniciales muy eficientes,
porque se basa más allá de la exploración y los datos de daño miocárdico de laboratorio, se da en función de la función ventricular. Este es un estudio que comparó dos grupos de cardiólogos expertos contra estudiantes de medicina, en donde el cardiólogo experto, utilizando su estetoscopio, evaluaba a un paciente, no se les dijo mayor dato más que los síntomas por los que llegaban al hospital, y a los estudiantes de medicina se les dio 18 horas de capacitación, 14 de práctica y 4 de teoría, y comparamos los resultados. Bueno, vean ustedes cómo, estos son ecos de bolsillo, vean cómo tienen estos son los estudiantes en negro y los cardiólogos expertos, cómo para valorar las lesiones valvulares, pues tiene mejor correlación la ecocardiografía cuando tiene cierto nivel de adiestramiento. Para valorar los soplos sistólicos, vean la sensibilidad y especificidad, y los diastólicos aún más, vean ustedes la sensibilidad y la especificidad. No digo que con esto, acaba de haber una discusión entre el doctor Guadalajara y el doctor García Fernández en la estatutaria de cardiología, en donde se decía que la auscultación a muerto de ninguna forma es una extensión de la evaluación clínica del paciente, y veámoslos de esa forma. Cuando tratamos de valorar la correlación del VScan, que este es el VScan, con el eco convencional para determinar la aneurisma abdominal, vean ustedes la correlación, es casi perfecta. Eso en muchos casos nos ayudó de forma sustancialmente. Cuando comparamos nuevamente la sensibilidad y especificidad de la ecocardiografía de alta plataforma con los dispositivos portátiles por el mismo operador, la sensibilidad y especificidad es muy parecida. Bueno, para irnos un poquito más rápidos, ya las sociedades han estandarizado cuáles son los niveles de adiestramiento, cuáles son las horas teórico y prácticas que deben de tener un no cardiólogo para la evaluación del paciente. Hay que entender que no desplaza la ecocardiografía, por el contrario, al tener la detección temprana de las patologías cardiovasculares, solicitan más ecocardiogramas de manera formal. Entonces, no es una disputa de poder ni de control, es una herramienta que nos ayuda a detectar tempranamente las cardiopatías. Bueno, algunos datos respecto de las sociedades. Y bueno, también hay algunas, nos estamos saltando toda la parte hemodinámica. La hemodinámica no invasiva es una parte muy importante para nosotros los cardiólogos intensivistas o los intensivistas cardiovasculares o los urgenciólogos, porque nos permite valorar el ITB, el gasto cardíaco, las presiones de llenado, la presión pulmonar, pero a lo mejor como una cifra numérica no nos dice nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros establecemos una terapéutica y vemos respuesta? Ahí es cuando nos da la verdadera ayuda y sabemos si estamos actuando bien o tenemos que redirigir nuestro tratamiento. Estas son las indicaciones para las unidades de cuidados intensivos. Son fórmulas y fórmulas y fórmulas. Aquí el secreto es tener las prácticas necesarias para establecer los diferentes flujos transmitrales, las presiones de llenado, evaluar con métodos las presiones de pulmonares, media pulmonar. En otras circunstancias, estas son una buena aproximación. Nos da un buen indicador de quién tiene hipertensión pulmonar, pero nunca sustituye al cateterismo. Poniendo como ejemplo, en trasplante cardíaco nunca se desplaza el cateterismo para establecer gradientes transpulmonares. Entonces, el secreto es determinar las limitaciones del método también. Los escenarios clínicos, esto es mucho más extenso, podríamos ver, por ejemplo, con cada escenario clínico qué es lo que vamos a buscar para darle valor y peso a nuestra evaluación inicial. Cada uno de ellos es todo un tema a discutir, que la verdad es apasionante porque este tipo de métodos nos permite, y en verdad nosotros, al menos en el instituto, tratamos de hacer en el pase de visita una evaluación ecocardiográfica y hacer comparaciones. Entonces es una herramienta fundamental. En pacientes en estado de shock, bueno, hay un consenso en el 2016 por WinFocus, en donde se evaluaron alrededor de 55 premisas, se encontraron 6 o 7 en donde tenían un nivel de evidencia alta
y de recomendación importante, y una evaluación en el estado de shock es muy importante para valorar la función ventricular y la etiología del estado de shock. También tiene una participación del ultrasonido cardíaco en la reanimación cardiopulmonar. En falla cardíaca aguda y algunos mecanismos de cardiomiopatías, como ya hemos platicado. Este es el Blue Light de las amiloidosis. Vean ustedes cómo pues, aparentemente tiene una hipertrofia ventricular con una FEV1 normal, cuando en realidad es una infiltración por amiloide con una disfunción sistólica severa. Conclusiones. La verdad es que vivimos una época apasionante. ¿Por qué? Porque reta los paradigmas y nuestros propios temores de control y no. En todos los pacientes siempre ha habido una disputa entre los ecocardiografistas, los urgenciólogos y los intensivistas. La verdad es que ya se está sentando las bases para establecer todo un método para que todos tengan al alcance de su mano la evaluación en cualquier momento y en cualquier situación y en cualquier unidad. Yo creo que es una invitación a que, así como utilicemos el estetoscopio, utilicemos este método diagnóstico y de comparación en los pacientes críticamente enfermos. Muchas gracias.